Ahora a un tema que nosotros venimos trayendo y siempre intentando poner en atención de ustedes, que es la cuestión de la defensa argentina y el tema que de alguna manera estalla informativamente a partir de expresiones del ministro Tajana, cuando dice que el proyecto Superestándar ha sido definitivamente dejado de lado y planteando, bueno, que los aviones quedarán, todos los aviones quedarán como para chatarra. Santiago Rivas es analista en defensa, director de Pucará Defensa. Santiago, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. De todo lo que ustedes siguen, entienden, y yo lo sigo a ustedes y veo que entienden, ¿es explicable esto que ha dicho Tajana o es una decisión política en un contexto electoral intentando generar títulos que hablen de una acción desdorosa del gobierno anterior? Sí, es llamativo, si por un lado que esto salga ahora planteando una información de que estos aviones no se pueden reparar sobre una carta del Ministerio de Defensa francés, que en realidad lo que plantea era algo que ya se sabía desde hace tiempo, que era la negativa británica a vender los repuestos de los asientos eyectables de los aviones. Pero sin embargo, la Armada ya venía trabajando desde hace mucho en una solución con otra empresa, que era algo que ya venía avanzando. Por eso hace que llame la atención que hoy se use este pretexto de Francia, algo que ya se conocía hace mucho, para tomar la decisión de definitivamente abandonar la idea de recuperar los aviones. Y justo coincide aparte en un momento donde un medio saca una crítica al gobierno anterior por haberlos comprado. Entonces uno entiende que es muy probable que sí haya un trasfondo más político, más que técnico, ya que técnicamente hay una solución. Claro, es más, de hecho, ustedes habían publicado, si yo mal no lo tengo presente, creo que a mitad de enero, me parece, de este año, que se habían estado haciendo pruebas con los aviones de carácter concreto, digamos, con todo un equipo trabajando para ponerlos en condiciones de operativas, ¿no? Sí, nosotros hemos ido siguiendo el tema y es cierto, se han hecho muchas pruebas, se han hecho hasta corridas de pista, o sea, donde menos ponernos a volar, que era lo único que no se podía hacer por una cuestión de no tener, o sea, de seguridad básicamente, no tener los cartuchos, los asientos eyectables. Todo el resto de las pruebas se había hecho en tierra. Había pilotos que se habían formado en simulador, estaba casi todito, solamente faltaba estos sistemas. Hay una empresa de Estados Unidos que se llama Task Aerospace, con la cual se estaba negociando, es una empresa que ya provee a la Fuerza Aérea de los sistemas de asientos eyectables para sus aviones, y había planteado la posibilidad de dar una solución, ya que ellos se dedican a hacer estos sistemas, para desarrollar ellos daban dos opciones, ¿no? El desarrollo de lo que son los repuestos, en lo que se llama el cartucho, el asiento eyectable y toda la pirotecnia que va alrededor, o directamente ellos proveer un asiento de otra marca, de fabricaciones de Estados Unidos, para directamente reemplazar el sistema. O sea, se estaba trabajando bastante. En marzo, incluso en un evento, el jefe de la Armada, el almirante del Guardia, habló de que se estaba avanzando en este tema, con lo cual oficialmente, hasta hace muy poco, se seguía diciendo que la posibilidad de recuperarlos estaba y que se estaba trabajando con esta empresa. Por eso también llama la atención que ahora se plantea algo que es muy anterior. Sí. De hecho, yo hay una cosa desde el inicio de esta historia que no ha dejado de sorprenderme, porque en realidad lo que tenemos acá, si esta fuera una transacción privada, no una transacción entre estados, es un tema de mala fe del vendedor, porque, a ver, deberían haber aclarado que los cartuchos, los asientos eyectables estaban vencidos y que, digamos, al ser los asientos Martin Baker de origen británico iba a ser imposible, si esto es lo mismo que ha venido obstaculizando decisiones en torno de otros, digamos, aviones. Creo que los aviones coreanos que alguna vez se pensó también tenían una situación de este tipo, ¿no? Sí, en realidad la Armada siempre supo de este problema. Eso también hay una cuestión política ahí detrás, porque uno ve que los británicos han accedido o no a vender repuestos de acuerdo también a la situación política en Argentina o a la relación con ellos. Hoy tenemos muchos aviones y que vuelan con asientos Martin Baker, por ejemplo la Armada usa los Pampa, los Texan, los Tucano, y no ha habido problemas. Antes los Mirage también tenían, o el Pucará.
hay una cuestión política, por eso también en ese momento no había tanto problema con Gran Bretaña, también había la posibilidad de conseguir otras empresas, como este caso, que puedan ofrecer solución. Por eso la Armada, sabiendo que tenían estos asientos, hay que aclarar también que hoy Martin Baker provee la gran mayoría de los asientos para aviones occidentales. Sí. Entonces tampoco hay tantas opciones, ¿no? Claro. O sea, hay algunos aviones en Estados Unidos que hay otras marcas, pero son pocas, y después si no salir a casos como proveedores como Rusia o China, que tienen sus propios proveedores, pero en general no hay tantas opciones. Entonces la Armada, sabiendo que podía existir este problema, también sabía que había posibilidad de resolverlo. Entonces se decidió avanzar igual por una cuestión también de costos. Sí. Hay que pensar que todo este proyecto es un proyecto que uno de los grandes problemas es que se dilató mucho en el tiempo. Claro. La Armada ya hace más de 15 años que venía negociando y gestionando la posibilidad de comprar los Super de estos. De hecho, inicialmente iba a ser una cantidad más grande, iban a venir en servicio, porque cuando se negoció primero, la Armada francesa todavía los volaba, entonces se iban a transferir directamente, totalmente operativos. La dilatación en el tiempo por cuestiones internas de Argentina, no autorizar el presupuesto, llegó que al final Francia los dio de baja, ya no había tantos aviones disponibles, sino solamente 5 y no 12 como se quería originalmente, ya los aviones estaban fuera de servicio, con componentes vencidos, todo eso fue dilatando el proceso. O sea, los aviones que se quería comprar en la primera década del milenio se terminaron comprando en 2017, se traen recién 2 años después, y ya llevamos 4 años con los aviones en el país sin que se tome una decisión política de recuperarlos. Claro. Ahora, es curioso porque inclusive hace ya un año, creo, más de un año, conversamos con gente de una empresa de Tandil que está trabajando en el proyecto del avión entrenador, y en la charla surgió que ellos habían trabajado mucho sobre los Mirage. Yo en ese momento le pregunté con qué expertise lo habían hecho, y me dijeron que lo habían hecho haciendo ingeniería inversa. Es decir, si en Argentina hay capacidad instalada de empresas que pueden trabajar, que pueden hacer ingeniería inversa, mantener como mantuvieron los Mirage hasta el fin de su ciclo útil, en perfectas condiciones de vuelo, es ridículo que se diga que esto tiene que quedar para chatarra, cuando además le tendría que estar dando a Argentina una capacidad de presencia sobre nuestra frontera marítima que hoy no tenemos para nada, ¿no? Sí, si bien es bastante complejo, por ejemplo, en este caso, hacer la ingeniería inversa de un asiento, es posible hacerlo, lleva bastante tiempo, o sea, no se podría hacer en el caso de Supertendar a tiempo para tenerlo listo para el avión, o sea, desarrollar algo así podría llevar 10 o 15 años, pero sí es importante tener en cuenta que Argentina, sabiendo, por un lado, la necesidad que tiene de una capacidad de defensa, somos el 8º país más grande del mundo, con un montón de recursos naturales que hoy no protegemos, y estamos diciendo al mundo que no nos interesa proteger los intereses nuestros ni los de nadie que invierte en el país, ¿no? Uh-huh. Entonces, con esa realidad, tendría que, y sabiendo que las restricciones que tenemos para comprar material en Occidente, Oriente tampoco confía mucho en nosotros, también China, cuando se ha negociado, ha puesto sus limitaciones, por una cuestión de los vaivenes políticos de Argentina, ¿no? O sea, claro, una venta de armamento siempre es una venta política, y uno tiene que confiar que el país comprador va a tener más o menos siempre la misma línea política. Entonces, en esa realidad, Argentina tendría que haber apostado, como en el pasado lo hizo, a tener una capacidad de desarrollo propia, donde pueda resolver sus problemas sin depender de otros, cosa que hoy hacen Brasil, países como Corea del Sur, uh-huh, Turquía. Hay muchos países que han apostado a una industria local y no a depender totalmente de terceros países. Bueno, además de que a la larga esto ha generado un ingreso al país muy importante, es una industria de mucho desarrollo tecnológico y que genera un retorno de divisas muy grande. Sí, la verdad que habernos perdido la oportunidad de ser parte del proyecto Gripen con los suecos es una torpeza que trasciende los gobiernos, me parece, ¿no? Sí, bueno, allí fue más que nada una cuestión justamente con Gran Bretaña. Gran Bretaña produce varios componentes importantes del avión y dijo que de ninguna manera iba a aceptar la venta del Gripen a la Argentina, e incluso
en su momento Suecia había planteado la posibilidad de reemplazar los componentes británicos, y Gran Bretaña obviamente dijo que eso tampoco lo iba a permitir, y como socio del programa, Suecia en su momento aceptó que eso, o sea, que no iba a poder ofrecer el Gripen ni siquiera reemplazando los componentes británicos, porque eso, su socio comercial era Gran Bretaña y no la Argentina. Claro, claro. Bueno, evidentemente ellos con algunos elementos, porque tan lejos de ser un gran fabricante de aviones, han logrado estar en un punto central de decisión, ¿no? Sí, sí, hoy pasa que Gran Bretaña como miembro de la OTAN es una de las grandes potencias occidentales, tiene un peso político muy grande que Argentina no lo tiene. Uh-huh. Entonces, a la hora de negociar uno y otro lado, hay uno que tiene peso y el otro que no. Sí, sí, Parte de Argentina no ha sido congruente con los años en mantener una única política, ¿no? O sea, vemos que vamos para un lado o para el otro. Eso genera que nadie termina confiando en la Argentina. sí, bueno, desde ya, que estos bandeos, digamos, se terminan pagando de esta manera, ¿no? Un estado de indefensión, pero también me parece que arranca de inicio, ¿no? Es decir, no tener una postura clara, firme en cuanto a qué modelo y tipo de defensa podemos tener. Cuando vos decías Argentina debería abordar una política propia, pensando en qué, porque, a ver, por ejemplo, en el caso de los Pampa, las turbinas que los impulsan se fabrican en México, bajo una licencia norteamericana. Sí, la realidad es que hoy, por ejemplo, como si el caso del Pampa, Argentina produce poco más del 20% del avión. Hay una realidad también mundial en lo que es la industria aeroespacial o la industria de defensa en general. Hoy casi ninguna fábrica hace todos los, o para que creo ninguna, hace todos los componentes de una aeronave o un buque, ni siquiera un mismo país casi, salvo muy pocos casos, como en algunos casos Estados Unidos, pero muy poco, en algunos casos China también bastante poco. En general se hacen componentes que se van comprando empresas especializadas, como pueden ser los motores, lo que es los sistemas electrónicos, pero uno va tratando de construir relaciones políticas con esos países para no depender políticamente de las decisiones de ese país o de la relación para poder mantener la industria. Argentina, al no haber tenido una política de defensa, nunca estuvo pensando su política que esté relacionada con este tipo de cosas. Entonces nos peleamos con los proveedores, no cumplimos, a veces nos vamos para un lado o para el otro, y eso hace que los países proveedores que autorizan las ventas de equipamiento prefieren a veces no autorizarla en el caso de la Argentina, o autorizan el material de segunda línea. Por ejemplo, el caso de China, los aviones ofrecidos a la Argentina no son los que la Argentina quería, sino que ellos no autorizaron el modelo del J-10, que era la que la Argentina autorizó, y autorizaron solo, que la Argentina pidió, y autorizaron solamente el JF-17, que es un avión para ellos de segunda línea, casi de tercera, por las mismas razones que Gran Bretaña no nos vende, o que Estados Unidos también, a la hora de vender a la Argentina, siempre ofrece material limitado. Entonces, hay una cuestión ahí de, como volvemos al principio, de la falta de política exterior clara de Argentina, de política interna también, y eso atado a una política de defensa, no tenerla, entonces no genera confianza. Sí, desde ya que sí. Gracias por tu tiempo y por la ilustración de este tema, que lamentablemente suele ser tratado con enorme liviandad, y donde en el contexto de la liviandad nos encontramos con esta, yo diría, ingrata sorpresa de pretender reducir a chatarra un conjunto de unidades que mucha falta nos hacen para tener por lo menos alguna presencia sensata en el contexto de la defensa de la frontera marítima argentina. Muy amable por tu tiempo, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, 7:45, Santiago Rivas, analista en defensa y director del medio Pucará Defensa.